Hola amigos, muy buenos días. Bienvenidos a un tema más de este diplomado de agentes electrofísicos. El día de hoy tenemos este tema bastante interesante que se llama estimulación cerebral no invasiva. Y se le llama no invasiva ya que vamos a respetar el hueso del cráneo y de manera transcraneal por medio de dos agentes electrofísicos vamos a poder estimular el sistema nervioso central y más en específico el encéfalo. Es una técnica, podríamos decir, algo nueva, aunque veamos que en la historia ya tiene su trayecto. Ya veíamos que los inicios de esta técnica se hacían de manera en los cadáveres. Por medio de la cabeza se les quitaba el cráneo y podíamos estimular de manera invasiva el encéfalo. Y pues bueno, la técnica fue evolucionando posteriormente para poderla hacer de manera transcraneal sin ser invasivos en el cráneo. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a ver que tiene un uso bastante eficiente, bastante recomendado en ciertas patologías y está muy interesante comprender y aplicar esta técnica. ¿De qué se trata esta estimulación cerebral no invasiva? Vamos a ver que esta técnica utiliza un estímulo electromagnético capaz de estimular el tejido neural. Y vamos a encontrar dos técnicas principalmente, ya lo veamos en las lecturas. La primera y la segunda. Por sus siglas en inglés, vamos a ver que la TMS es la estimulación magnética transcraneal y utiliza una energía magnética para producir y estimular el tejido neural. De manera contraria, tenemos esta técnica que se llama TDCS, por sus siglas en inglés, que corresponde a una estimulación craneal por corriente directa. Entonces, este va a utilizar la energía eléctrica sobre el cráneo para poder producir este estímulo en el tejido neural. Y pues vamos a ver que por medio de una bobina que emite energía magnética, pues vamos a poder estimular el tejido neural. ¿Qué diferencia a estas dos técnicas? Bueno, vamos a ver primero lo que es la estimulación magnética transcraneal. Ya veíamos que utiliza la energía magnética. Ya comprendemos a estas alturas lo que es un estímulo magnético o un campo magnético. Y es una técnica diagnóstica, ya que es capaz de provocar potenciales evocados y de esa manera despolarizar el sistema nervioso central y llegar al estímulo por medio de la médula, un estímulo eferente para poder producir, por ejemplo, una contracción muscular. Entonces es técnica diagnóstica ya que nos puede hablar si hay una interrupción en la médula o en el encéfalo, algún daño, y de esa manera podemos ver si cierto lado o cierto hemisferio del cuerpo tiene algún daño, dónde y a qué gravedad. Entonces, esta técnica nos sirve como técnica diagnóstica, pero también nos sirve como técnica de tratamiento, ya que debido al estímulo magnético podemos inhibir o excitar el sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Y podríamos decir que es una técnica pasiva, ya que la mayoría de estos equipos de estimulación magnética transcraneal utilizan este tipo de, vamos a llamarle cabezales o aplicadores, que son máquinas grandes y que son estáticas. Entonces, el paciente puede estar trabajando ahí de manera activa, ciertas actividades, pero no puede estar desplazándose, ¿no? Ya que tiene que estar dentro del campo magnético de este emisor. Al contrario, vamos a ver ahorita la diferencia de la estimulación por corriente directa, ¿de acuerdo? Entonces sí se puede trabajar este agente electrofísico de estimulación magnética transcraneal sentado y cerca de esa bobina de inducción magnética. Puede estar haciendo ahí actividades y el objetivo es ese desarrollo de aprendizaje, algo de terapia ocupacional, algo de pinza fina, algo que esté cerca del estímulo magnético. ¿De acuerdo? Regularmente se trabaja acostado o sentado. Y la diferencia principal contra la otra técnica, bueno, pues veíamos que utiliza energía eléctrica. Es una técnica solamente de tratamiento.
no es técnica diagnóstica, ya que no es capaz de provocar potenciales evocados. Entonces, no hay despolarización de la fibra nerviosa y por lo tanto no podemos tener ese estímulo visible de un estímulo motor. No provoca potenciales evocados y es una técnica pasiva y activa. ¿Qué significa? Existen estos aparatos de gabinete, pero también existen unos portátiles que le da la posibilidad que por medio de una red los electrodos adhieran en la corteza, en el encéfalo, y de esa manera que el paciente esté haciendo una actividad más, valga la redundancia, más activa. Por ejemplo, puede ser una persona golpeando un balón, haciendo propiocepción, haciendo movimientos con las manos, en equilibrio, saltando, brincando, desplazándose de un lado por otro. Entonces, puede trabajarse tanto de manera pasiva, sentado, acostado, pero también nos da la posibilidad de que en técnicas de aprendizaje el paciente esté haciendo alguna otra actividad de manera activa mientras está la aplicación de la TDCS. Al contrario de la TMS, esa es la comparación. Y bueno, continuando, tenemos esta bibliografía del lado izquierdo, en donde nos muestra una comparación más de lo que son estas dos técnicas. En la parte superior tenemos esta estimulación magnética transcraneal, en donde tenemos este emisor de energía magnética en forma de 8. Existen diferentes cabezales, diferentes tipos de emisores, pero este es el más común, en donde ciertas zonas en el encéfalo va a poder ser aplicado de maneras distintas, ya sea en pulsos aislados, en pulsos en pareja, en frecuencias bajas de 1 a 5 Hz o de 10 a 20 Hz o en ráfagas tipo burst, como recuerdan el TENS tiene esa opción de ráfagas, ¿sí? Que son impulsos de manera agrupada en un solo estímulo. Y de acuerdo a este tipo de estímulos es para lo que funciona. Por ejemplo, los impulsos aislados pues nos servirían de electromiografía, ¿no? Para ver a lo mejor un estímulo motor, si se está logrando o no, si hay conexión entre el encéfalo, sistema nervioso de la médula y sistema nervioso periférico, ¿no? ¿Qué está pasando y dónde está el daño? Podemos utilizar ciertas frecuencias para inhibir o excitar el sistema nervioso, ¿vale? Y bueno, en comparación con la otra técnica, tenemos la estimulación por corriente directa, que tenemos una polaridad positiva y una polaridad negativa, al igual que la corriente galvánica. Dependiendo de donde yo coloque mis electrodos, es el estímulo que voy a tener. Entonces, la corriente más común pues, es una corriente directa o una corriente galvánica. Si yo utilizo el ánodo, tengo un efecto de excitación, el cátodo un efecto de inhibición. Funciona muy similar a lo que es la corriente galvánica, ¿sí? Como un tipo imán que debajo del electrodo tiene ciertos efectos bioquímicos. Y esto después de la aplicación tiene efectos duraderos. Aquí lo importante va a ser distinguir dónde aplico la zona, dónde pongo mis electrodos, dónde mando el estímulo, que ya que ahorita vamos a ver las diferentes zonas del encéfalo donde pueden ser aplicadas. Regresando un poquito a la estimulación por corriente directa, esta es la más común, aunque también podemos encontrar estímulos de corriente alterna, ¿sale? Pero la más común es la corriente directa. Vamos a desmenuzar todavía más lo que es la estimulación magnética transcraneal, en donde tenemos este emisor de energía magnética en cierta zona del encéfalo, va a producir un estímulo que puede viajar y despolarizar por medio de las vías eferentes hasta poder producir una contracción muscular o potenciales evocados, que nos sirve como una electromiografía de superficie. Los tipos de bobinas son diferentes, existen diferentes para diferentes aplicaciones o diferentes tratamientos. Depende del enfoque de las enfermedades a tratar. Por ejemplo, en la psiquiatría se utilizan más como estos cascos para utilizar la depresión, adicciones, etc. Y en el área de rehabilitación se utilizan más como este tipo de emisores, ¿sí? Se utilizan impulsos en hercios. ¿Cuántos voy a utilizar? Voy a hacer esos impulsos aislados, esos trenes, esas ráfagas sobre esa zona, dependiendo si quiero inhibir, excitar o tener potenciales evocados.
y regularmente se cuenta como las ondas de choque. ¿Cuántos impulsos al final del tratamiento voy a emitir? Y estos oscilan entre 1000 y 2500. Las sesiones pueden ir entre 5 y 10 sesiones, entre 2 y 3 veces por semana. En cuanto a la estimulación por corriente directa, de los equipos que tenemos a nuestra disposición más comunes son este tipo de casquitos. Y nos ayudan demasiado esta banda, ya que en los manuales, cuando compramos estos equipos, nos dice, bueno, en esta zona y en esta zona podemos estimular para el aprendizaje, para las zonas de dolor crónico, etcétera, ¿sí? Dependiendo la zona de las coordenadas, es la zona donde vamos a trabajar. Pero aquí lo importante de analizar es que realmente es una corriente galvánica, ¿sí? Tiene sus electrodos de esponja, que se coloca el ánodo y el cátodo en ciertas zonas para producir diferentes efectos. Recuerden que no provoca potenciales evocados, pero sí nos sirve para tratamiento. Entonces, dependiendo de mi objetivo, si elijo el ánodo o el cátodo para excitar o inhibir el tejido nervioso, elegir en las coordenadas la zona a tratar. Regularmente utiliza miliamperios muy bajos, entre 1 y 2 miliamperios. Los tiempos de tratamiento van entre 10 y 25 minutos y entre 5 y 10 sesiones, pues entre 2 y 3 veces por semana. Como lo vieron en los videos, de manera práctica, este se puede aplicar mientras el paciente está haciendo algo más activo. Y bueno, ¿dónde voy a colocar mi estímulo? Ya sea mi estímulo de energía magnética o de energía eléctrica por corriente directa. Pues depende de lo que voy a tratar. Si es un área de aprendizaje, si es un área de estímulos motores, pues me voy a ubicar en esa zona. Si tengo algunos otros objetivos en cuanto al dolor crónico, o las zonas de depresión, las zonas de ansiedad, las zonas de aprendizaje o de integración sensorial en los pacientes de espectro autista, pues bueno, eso tendrá que ver para ver en qué zona y en qué hemisferio voy a estar colocando mis electrodos o los emisores de energía magnética. Si lo que nos interesa son los estímulos motores, pues es necesario recordar este homúnculo de Penfield, en donde vamos a encontrar la corteza motora y del hemisferio, de la parte medial, podemos tener estos estímulos motores en dedos, rodilla, pie, mano, cara, etcétera, ¿sí? Y poder provocar ahí los potenciales evocados en el caso particular de estimulación por energía magnética. Ahí voy ya. Y bueno, por último, tenemos las contraindicaciones, principalmente que esta energía no interfiera con marcapasos o implantes electrónicos en el corazón o en el encéfalo, ¿sí? Y obviamente esta técnica se le saca más provecho cuando los pacientes son conscientes y cooperan para poderlo combinar con ciertas actividades de manera activa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es lo que es la estimulación cerebral no invasiva, bastante interesante y que tiene en los últimos años auge y bastante evidencia. Todavía no está bien establecido la dosificación correcta en diferentes patologías, lesiones o enfermedades, pero la investigación sigue en curso para poder tener mejores parámetros en las dosis reales y los efectos reales sobre esta corriente de agentes electrofísicos. ¿De acuerdo? Bien, quedo a sus órdenes, chicos, para lo que gusten. Me despido y nos vemos en las dudas. Que tengan muy buen día.